Queridos alumnos, estamos ya a punto de acabar el curso y no quería hacerlo sin una reflexión sobre todos estos modelos que hemos estado utilizando para representar conocimiento y para razonar con conocimiento heurístico fundamentalmente, y ilustrar de una forma práctica un caso concreto en el cual llevo trabajando mucho tiempo. Esto es una aportación, bueno, puedo decir que mía, aunque es estrictamente mía, pero basada en el modelo categórico al cual le he dado un giro y ha sido recientemente publicado por Springer Verlag, que como sabéis es una editorial que se dedica a la publicación de obras de relevancia importante en el mundo científico. La idea empieza con lo que ya habíamos visto de la base lógica del modelo categórico de razonamiento, en donde voy a reproducirlo simplemente como recordatorio. Tenemos dos manifestaciones que le llamamos A1 y A2, y tenemos cuatro complejos de manifestaciones que son las combinaciones posibles de los valores A1 y A2. En primer lugar tenemos 0, 0, luego tenemos 0, 1, luego tenemos 1, 0, luego tenemos 1, 1. Os recordaba también cuando dimos el tema correspondiente que esto era sensible al criterio, de forma que si ordenamos de forma distinta A1 y A2, tenemos que A0 es 0, 0, que A1 es 1, 0 en vez de ser 0, 1, que A2 es 0, 1 en vez de ser 1, 0 y que A3 sigue siendo 1, 1. Nosotros os decía también en clase que lo que vamos a hacer es utilizar el criterio informático, es decir, 0, 0, 0 en el caso de tres variables, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Lo mismo para las interpretaciones posibles. Si tenemos dos interpretaciones posibles, podemos diseñar los complejos de interpretaciones como x0, 0, 0, x1, 0, 1, x2, 1, 0 y x3, 1, 1. Supongamos que tenemos dos manifestaciones y dos interpretaciones. Esto es repetir un poco lo que habíamos visto antes, pero veréis que a continuación la cosa se diferencia notablemente de lo visto en clase como una medida complementaria de razonamiento. Lo que hacíamos es que con los síntomas o manifestaciones A0, A1, A2 y A3, y con los diagnósticos o interpretaciones que eran x0, x1, x2, x3, construíamos la base lógica expandida, que era S por D, igual a A0, x0, A0, x1, A0, x2, A0, x3, A1, x0, A1, x1, A1, x2, A1, x3, A2, x0, A2, x1, A2, x2, A2, x3, A3, x0, A3, x1, A3, x2 y A3, x3. Lo cual se podía representar por medio de la tabla correspondiente, en donde por filas tenemos las manifestaciones individuales, las interpretaciones individuales, luego tenemos en columnas los complejos de manifestación y en la parte de abajo tenemos a qué se refieren las interpretaciones correspondientes. Un ejemplo que habíamos visto, o si no es parecido, es que
tenemos el conocimiento asociado. Y en el dominio de la medicina, por ejemplo, si el paciente presenta algún síntoma, entonces debe haber algún diagnóstico asociado. Y teníamos que notar que esta regla no impide que haya problemas asintomáticos. Tan solo establece que si hay síntomas es porque hay problemas. En la regla 2 tenemos que si el paciente tiene la patología X2, entonces tiene que presentar el síntoma A1. En tercer lugar, si el paciente tiene la patología X1, pero no tiene la patología X2, entonces tiene que presentar el síntoma A2. Y la cuarta regla es que si el paciente no tiene la patología X1, pero tiene la patología X2, entonces no tiene que presentar el síntoma A2. Decíamos también que estas reglas se podían traducir en lenguaje lógico. A1 igual a 1 o A2 igual a 1 implica X1 igual a 1 o X2 igual a 1. La segunda regla establecía que X2 igual a 1 implica A1 igual a 1. La regla X3 establece que si X es igual a 1 y X2 igual a 0, entonces A2 igual a 1. Y la cuarta regla es X1 igual a 0 y X2 igual a 1 implica A2 igual a 0. Bien, esto es la estructura básica booleana con implicaciones por el medio. Y si aplicamos estas reglas sobre la base lógica expandida anterior, vemos que nos queda una base lógica reducida formada por los elementos A0, X0, A1, X2, A2, X1, A2, X3, A3, X2 y A3, X3, habiendo sido eliminados los complejos que aparecen aquí. Luego introducíamos el procedimiento bayesiano para corregir de alguna manera la situación, por ejemplo, de A2x1 a 2x3. Y esto lo hacíamos a través de las probabilidades condicionales de la implicación. P de x1 dado a 2 partido por P de x3 dado a 2. Bien, entonces yo empecé a pensar y digo, esto se puede de alguna manera simplificar notablemente. Y aquí empieza un poco mi aportación. Si yo utilizo una notación vectorial para definir los complejos síntoma diagnóstico, obtengo lo siguiente. A0 es 0, 0, A1 es 0, 1, A2 es 1, 0, A3 es 1, 1, X0 es 0, 0, X1 es 0, 1, X2 es 1, 0 y X3 es 1, 1. Diréis, bueno, eso es una tontería. No es tan tontería y además va a suponer una considerable reducción del esfuerzo computacional. Por otra parte, sabemos que tenemos antecedente implica consecuente, o lo que es lo mismo, utilizando la definición propia de la implicación, la negación del antecedente o el consecuente coincide con la implicación. De forma que, si explicamos las reglas de esta forma, decimos que A1 igual a 1 o A2 igual a 1 implica X1 igual a 1 o X2 igual a 1, es lo mismo que decir A1 o A2 implica X1 o X2. Por otra parte, X2 igual a 1 implica A1 igual a 1, que es lo mismo que X2 implica A1.
En tercer lugar, tenemos que x1 igual a 1 and x2 igual a 0, implica que a2 es igual a 1, o lo que es lo mismo, x1 and not x2 implica a2. Y por último, x1 igual a 0 and x2 igual a 1 implica que a2 igual a 0, que es lo mismo que decir not x1 and x2 implica not a2. Hasta aquí no hay nada nuevo, salvo la notación vectorial que habíamos explicado. Bien, traduciendo ahora las reglas, de acuerdo con las reglas de la implicación, tenemos que not a1 and not a2 or x1 or x2. La regla 2 la podemos expresar como a1 or not x2. La regla 3 la podemos expresar como a2 or not x1 or x2. Y la regla 4 la podemos expresar como not a2 or x1 or not x2. Y ahora viene una cosa muy interesante, que es la compatibilidad de las reglas con los vectores definidos. Fijaros que si utilizamos la notación vectorial, podemos evitarnos el problema de la interpretación diferencial analizando la compatibilidad de cada una de las reglas con los vectores asociados. Por ejemplo, R1 es compatible con los vectores 0, 0, barra, barra, porque es una OR, y aparece nota 1 a nota 2. Luego, siempre que se dé 0, 0 en el antecedente, independientemente de lo que ocurra en el consecuente, la regla es compatible. Lo mismo ocurre con barra, barra, es decir, no importa lo que haya en el antecedente, y es compatible también que x1 sea 1, independientemente de que x2 sea 1, 0. Y lo mismo ocurre en el caso de barra, barra, barra 1, porque también es compatible por x2. Es decir, cualquier estructura de conocimiento que tenga una notación vectorial del tipo 0, 0, barra, barra, o barra, barra, 1, barra, o barra, 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 1, es compatible con la regla 1. Fijaros ahora en la regla 2. A1 or not x2. Pues los vectores compatibles son 1 barra, 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 o barra, barra, barra 0. R3 es compatible con los vectores barra 1, barra, barra, o barra, barra, 0, barra, o barra, barra, barra 1. Y R4 es compatible con los vectores 0, barra, 0, barra, 0, barra, 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 1, barra, o barra, barra, barra 0. Lo que pasa es que la base lógica expandida tiene que ser obtenida a partir de la compatibilidad de todos los vectores. Es decir, hay que hacer un análisis de consistencia. El vector 0, 0, 0, 0 es compatible con la regla 1. Fijaros en que 0, 0 es compatible con la regla 1. Es compatible con la regla 2. Es compatible con la regla 3. Y es compatible con la regla 4. Por lo tanto, este vector es compatible con todas las reglas del sistema. Y por lo tanto, este vector formaría parte de la base lógica reducida. Sin embargo, el vector 0, 1, 0, 0 no es compatible con la regla 1, aunque sí es compatible con las otras 3. Pero al no ser compatible con la regla 1, ya no es consistente con la información que tenemos sobre el dominio. Lo mismo ocurre con el vector 1, 0, 0, 0, o 1, 1, 0, 0, o 0, 0, 0, 1,
o 0101, que no son compatibles con alguna cosa, alguna de las reglas. Sin embargo, el vector 1001 vuelve a ser compatible con las 4 reglas. Por lo tanto, tenemos una nueva estructura que forma parte de la base lógica reducida. Lo mismo ocurre con 0110, que sí es compatible, o con 1110, que también es compatible, o con 1011, que también es compatible, o con 1111, que también es compatible. Llevando a este resultado, resulta que 0000 es el complejo de manifestaciones e interpretaciones A0x0, el 1001 es el A2x1, el 0110 es el A1x2, el 1110 es el A3x2, el 1011 es el A2x3 y el 1111 es el A3x3. Y esto tiene importancia por lo siguiente, porque podemos representar el conocimiento a partir de los síntomas o a partir de las manifestaciones, de las interpretaciones. Por ejemplo, en la regla 1 la podemos escribir: si S igual a 00, then D es igual a 00. Si S es igual a 01, then D es igual a 10. Si S es igual a 10, then D es igual a 01 o D es igual a 1. Y si S es igual a 11, then D igual a 10 o D igual a 11, que es exactamente el resultado que obteníamos. Por ejemplo, consideremos un paciente que no presenta el síntoma 1, pero presenta el síntoma 2. El vector de síntomas asociado es el 01. La regla activada y ejecutada es R2. El vector de diagnósticos asociados es 10 y como conclusión el paciente presenta la patología 1 y podemos descartar la patología 2. El siguiente caso es aquel en el que el paciente presenta el síntoma 1, pero no presenta el síntoma 2. El vector de síntomas asociado es el 10, la regla activada y ejecutada es R3, y los vectores diagnósticos asociados son los dos D igual a 0,1 o D igual a 1,1. La conclusión es que podemos establecer con total certeza la patología 2, pero la evidencia disponible es contradictoria con respecto a la patología 1, por lo que no podemos ni confirmarla ni descartarla. Ahora vamos a introducir un nuevo concepto. Supongamos que denoto por pos de AIXJ la posibilidad de una asociación vectorial. La posibilidad de una asociación de manifestaciones con interpretaciones. En un razonamiento puramente categórico, la posibilidad de AIXJ es igual a 0 si AIXJ no pertenecen a la base lógica reducida. Y la posibilidad de AIXJ es igual a 1 si AI y XJ pertenecen a la base lógica reducida. Por otra parte, ahora vamos a calcular la probabilidad de conjunta de AI y XJ. En realidad es la probabilidad del complejo de manifestaciones, interpretaciones AI XJ, que es la probabilidad de una asociación AI XJ. Entonces, P de AI XJ es igual a 0 cuando AI y XJ no pertenecen a la base lógica reducida y está entre 0 y 1
si AI XJ pertenece a la base lógica reducida. Por lo tanto, establecemos una analogía con lo que ya vimos en clase en los primeros días de cuando yo empecé a dar en la asignatura, que es que la implicación AI XJ se puede representar como la probabilidad condicional de XJ dado AI. Las probabilidades condicionales se pueden construir a partir de las probabilidades conjuntas y de las prevalencias o probabilidades totales del primer suceso, de forma que P de XJ dado AI es igual a la probabilidad conjunta partido por la prevalencia. La probabilidad conjunta es siempre menor que la probabilidad condicional, porque estamos dividiendo por un número menor que 1. En este caso, tenemos la otra implicación. A1 implica x2, lo cual indica que P de x2 dado A1 es P de A1 x2 por P de A1. A2 implica x1, quiere decir que Px1 dado A2 es la probabilidad condicional. P de x1 dado A2 es igual a P de A2 por x1 partido por P de A2. P de x3 dado A2 es la probabilidad condicional asociada a la implicación A2x3 y P de x3 dado A2 es igual a P de A2x3 partido por P de A2. Pero como los denominadores son iguales, pues resulta que P de x1 dado A2 partido por P de x3 dado A2 es igual a P de la probabilidad conjunta de A2x1 partido por la probabilidad conjunta de A2x3. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos las siguientes manifestaciones e interpretaciones que representamos en forma vectorial. x0 es 0, 0, x1 es 0, 1, x2 es 1, 0 y x3 es 1, 1. Y ahora supongamos que A0 es el 0, 0 en la parte correspondiente, A1 es 0, 1 también en la parte correspondiente, A2 es 1, 0 y A3 es 1. Y me voy a una base de datos. Y veo que hay 512 datos en los que existe la composición vectorial 0, 0, 0, 0. El total es 512. En el segundo caso veo que x2 se asocia a 0, 1 75 veces. Pues el total es 75. El tercer caso, x1 se asocia a 2 y x3 se asocia a 2. 23 más 37 es igual a 60. Y por último tenemos que A3, que es 1, 1, se asocia a 1, 0 y se asocia a 1, 1. 5 más 60, 65. Suma de filas es igual a 712, suma de columnas es igual a 712. A partir de ahí, como conocemos las probabilidades totales, que es simplemente dividir los números estos por 712, obtenemos que la probabilidad, en términos de probabilidades, la asociación x0 a 0 es 0,719, la probabilidad de la asociación x1 1, 0 es 0,032, la probabilidad de la asociación x2 es con A1 y con A2 y la suma sale 0,112 y la probabilidad de la asociación de x3 es con A2 y con A3 que es 0,136. Si sumamos ahora las probabilidades totales tenemos 0,719, 0,105, 0,084,
0,091, lo cual nos da una suma de 0,999, que es la misma que nos da sumando por columnas. Este error evidentemente es un error de redondeo. Por lo tanto, podemos escribir que la probabilidad condicional de x0 dado a 0 es igual a 1, porque es dividir 0,719 entre 0,719. La probabilidad de x1 dado a 2 es 0,381, porque es dividir 0,382 entre 0,084, que es la probabilidad total de el complejo vectorial 1,0. Y así sucesivamente vamos obteniendo las probabilidades condicionales de los correspondientes complejos manifestación-interpretación. Si os fijáis también en las implicaciones, la suma siempre da 1. Analizar la transparencia anterior y veréis que A0x0 la suma es 1, A1x2 la suma es 1, A2x1 más A2x3 la suma es 1 y A3x2 más A3x3 la suma es 1. Y aquí estamos yendo desde las manifestaciones a las interpretaciones. Por lo tanto, si enriquecemos el modelo de la forma siguiente, podemos acoplar directamente el modelo categórico, el modelo probabilístico, refiriéndonos a las probabilidades condicionales. Si S es igual a 0, 0, then D es igual a 0 con una probabilidad condicional que es 1. Si S es igual a 0, 1, entonces D es igual a 1, 0 con una probabilidad de 1. Si S es igual a 1, 0, entonces D es igual a 0, 1 con una probabilidad de 0,381 y es 1, 1 con una probabilidad de 0,619. En cuanto al último caso, S1, 1, entonces D es igual a 1, 0 con una probabilidad condicional de 0,077 y es 1, 1 con una probabilidad condicional de 0,93. Bien, y lo vamos a dejar aquí hasta el próximo día, que seguiremos con la explicación. Gracias por atender y hasta la próxima.